Todos conocemos la frase de que todo héroe es tan grande como el villano al que se enfrenta, pero también está una frase que voy a acuñar yo mismo que viene a decir que ningún héroe demuestra hasta qué punto es bueno hasta que vemos lo leales que son sus compañeros. El arquetipo del heraldo es uno de los últimos arquetipos que me queda por abordar en esta serie de vídeos en los que te he hablado de los arquetipos de personaje que existen para tus novelas o la novela de fantasía que estés escribiendo o la novela en general que estés escribiendo según el autor Chris Padmore. Voy a volver a hacer hincapié en el hecho de que no es que estos arquetipos estén grabados en piedra. Tú puedes decidir usarlos más, menos, puedes mezclarlos, puedes combinarlos, puedes usarlos todos, puedes no usar ninguno. No es algo escrito en piedra. También te voy a recomendar que empieces desde arquetipos de personaje número 1, donde ya hablo del héroe, que te mires también los shorts, porque ahí voy al grano en cuanto a lo más importante de cada arquetipo, y por supuesto que te mires los vídeos ya más editados y completos de los arquetipos que ya están subidos. Todo esto está en la lista de reproducción de escritura de personajes. Sin más preámbulos, el tema de los heraldos. Los heraldos se basan en la figura de los escuderos, la figura de estos caballeros que iban con un señor noble y que cuando llegaba a alguna aldea, algún recinto, anunciaban quién era. Si te acuerdas de Juego de Tronos, visto cualquier película medieval, es más o menos habitual que haya alguien que dice, bueno, pues llega fulanito de tal. Si te has visto una serie mítica de la BBC súper antigua, adaptación de Robert Graves, Yo Claudio, ahí está perfectamente ejemplificado cómo sería un heraldo. Ojo, ahora el concepto ha ido evolucionando, porque luego el heraldo en otras películas se convirtió en ese personaje que acompañaba al héroe, que le ayudaba en muchas ocasiones y que además le salvaba de apuros. Y en películas más modernas, como por ejemplo, para no hacerlo complicado, Harry Potter, tienes a Ron Weasley, que realmente ejemplifica esa visión de ese amigo leal del héroe, pase lo que pase. Sí, hay algún momento en la historia en la que hay una discusión entre héroe y heraldo, pero el heraldo es un poco como realmente el primer e inmediato legado del héroe. Piénsalo, el héroe ya hemos hablado de que tiene unos valores inquebrantables en otros vídeos, y tú piensas que al final cuando alguien tiene valores inquebrantables, inspira a otros. El heraldo generalmente sigue al héroe porque cree en su causa. Lo dicho, si es un arquetipo más clásico, puede ser ese siervo, ese criado que, bueno, no conoce otra cosa que servir a su señor. Sin embargo, en historias más modernas, el heraldo perfectamente puede tener una coherencia absoluta con los valores del héroe y es lo que le hace acompañarle allá donde vaya. El mayor heraldo de todos los tiempos es Sancho Panza. Don Quijote, ya sabes, la obra de Miguel Cervantes, la novela de caballería o la parodia de la novela de caballería más mítica de todos los tiempos. Ahí te presenta Sancho Panza. Sancho Panza es verdad que empieza un poco pues engatusado por Quijano, tipo no tal, si me sirves te daré una ínsula, no sé qué, no sé cuántos, y Sancho lo acompaña. Pero a mí me explicaron en el instituto, porque no voy a, para que me las voy a dar de cultureta, yo no me he leído el Quijote, lo he intentado varias veces, he empezado y se me hace tremendamente pesado, por no decir que las ediciones que tengo son un poquito toscas. Pero bueno, sin desviarme, Sancho Panza empieza, pues eso, por intereses, que al final tú también puedes, en cierto modo, justificar que un héroe tenga un heraldo por muchos motivos. Pero es cierto que según avanza la historia, sobre todo la segunda parte, posterior, escrita ya cuando Miguel de Cervantes era un poquito más mayor, cuando estaba al final de su vida, Sancho empieza a adquirir muchos de los valores y empieza a compartir en cierta medida la visión que Don Quijote tenía del mundo, mientras que paralelamente Quijote pues va volviéndose más y más y más escéptico de todo lo que se encuentran. Y al final, pues cuando Alonso Quijano fallece, uno de los personajes que le llora y que se convierte en el portador de su legado es nada más y nada menos que Sancho Panza. Sancho está en todas las que le pasan al pobre Don Quijote. Y eso es un poquito la idea del heraldo. A ver, por supuesto, seguramente ya estarás pensando en quizás el segundo mayor heraldo de todos los tiempos. Lo que pasa es que precisamente ahí el heraldo se fusiona mucho con el héroe, pero también os vale de ejemplo. Samsagat Gamgee, claro, el Señor de los Anillos. Sam está de hecho basado en esas vivencias que tuvo Tolkien siendo el oficial, mientras otros soldados cadetes le ayudaban a mandar los códigos durante la Primera Guerra Mundial. Y esa lealtad en el Señor de los Anillos está desde el punto de vista de que son dos soldados en una guerra,
son dos patriotas luchando por la misma nación y son pues, un trabajador y un empleador, porque no olvidemos jamás que Sam es el jardinero de Frodo y luego al final de la historia ante todo son amigos. Si escribes un heraldo en tu novela, justifícalo de la manera que quieras. Son amigos, es un empleado, es un antiguo siervo de la familia del héroe. Ahora estoy pensando un poquito en los robots estos que había en la Fortaleza de la Soledad de Superman en la última película que han hecho, la de James Gunn. También te podría servir. Y luego piensa que de alguna manera tiene que ser uno, el personaje que está alineado con el héroe. En algún momento de la historia siempre queda muy chulo que el heraldo acabe rescatando al héroe de alguna forma, también para generar un poquito de tensión, para dar a entender que el heraldo puede llegar a abandonar al héroe, mete alguna escena de discusión entre ambos. Y luego, por supuesto, hay un momento en el que el heraldo, va a rescatar al héroe e incluso se va a convertir en su heredero espiritual, va a ser capaz de asumir las riendas, va a ser capaz de emular al héroe en muchos sentidos. Y luego además, también te digo una cosa muy tonta, que también hablé en un short dedicado a Predator Badlands, que es que a veces el héroe va a ser el personaje que exista únicamente para que el protagonista tenga alguien con quien hablar. Cuidado, ¿se puede hacer un libro con un único personaje? Se puede, pero en muchas novelas narrativas más convencionales, lo suyo es que el héroe se vaya topando con alguien con quien converse, alguien con quien interactúe. Entonces a veces el heraldo tranquilísimamente puede acabar fusionado, pues puede existir única y exclusivamente por el hecho de que, bueno, necesitas que tu héroe hable con alguien y que las escenas no sean siempre monólogos internos suyos. Esto en las películas es más descarado porque, claro, tú no te puedes meter en la cabeza del personaje mientras ves una película. Al menos todavía, ya veremos cómo es el cine en el futuro. Salvo en la de Dune de David Lynch, que te intentaba hacer el ejercicio de los pensamientos, normalmente una película necesita un personaje secundario. Y es otra cosa que facilita que existan heraldos. Algo gracioso de, por ejemplo, La amenaza fantasma, esta película tan denostada para unos, tan redimible para otros. Realmente Qui-Gon Jinn, ese personaje existe, ¿sabes por qué? Porque en muchas escenas contemplaron que Obi-Wan iba a estar viajando solo y se dieron cuenta de que eso iba a ser un poco difícil de llevar en pantalla. Por lo tanto decidieron que primero tuviese un compañero y luego decidieron que ya que era una precuela fuese su maestro, hicieron más joven a Obi-Wan, etcétera, etcétera. O sea que fíjate lo que hacen a veces las necesidades narrativas. Y aunque a lo mejor es adelantarme con el siguiente arquetipo, aunque ya no estoy seguro hasta qué punto pueden abarcar un solo vídeo, te diría que el heraldo se puede fusionar con el tunante. El tunante es el último arquetipo del que nos queda hablar. Y a ver, es alivio cómico, pero tiene sus pequeños intríngulis y también, en cierto sentido, se puede fusionar con este heraldo. Así que considera que el último vídeo, el de arquetipos de personaje 7, va a ser una continuación directa de este vídeo. Pero quédate con lo siguiente. El heraldo es un personaje vinculado al héroe por amistad, por compromiso, por lealtad. Está inspirado en esos antiguos escuderos y siervos que anunciaban la llegada de su señor a las aldeas, a las ciudades, a la corte, y a partir de ahí tiene que ser un poco el que herede los valores del héroe, puede rescatarlo en algún momento, puede tener discrepancias con él en algún momento, pero en el último término tiene que convertirse en ese personaje que acaba fuertemente influido por el héroe. Mi querido viajero, soy Sergos de Remas y en Sueño por una Crónica procuro traerte vídeos en este formato todos los días. También acabo trayendo shorts prácticamente a diario. Y estoy también haciendo análisis de guiones, de libros, que si te gusta la escritura, en otras palabras, este canal es para ti. Y además, no lo digo porque sea yo, sino porque estoy procurando que sea lo mejor posible y además mucha gente comenta que los vídeos les son útiles de verdad. Te recomiendo también que, si te ha gustado, aparte de suscribirte, darle me gusta, comentar y compartirlo, te pases por el canal de cine, Pelis con Amigos, mi otro canal, donde pues también hago reseñas y también por ello puedes aprender muchísimo. Y si por lo que fuera tuvieses un afán creativo, pues nada, pásate por mi canal Dibuja como nadie. Todo está en la descripción. Canal de dibujo, canal de cine, no tiene pérdida. Y si cualquiera de los proyectos que hago te mola, puedes considerar convertirte en mi mecenas de Patreon. Había tratado de crear un grupo de amigos con los mecenas de Patreon que se habían sumado a inicios de año. No he sabido nada, pero sí que te diré que, bueno, a los mecenas les ayuda un poquito más de cerca a escribir su libro. Así que nada, anímate, que aparte de apoyarme, tú sales ganando. Y nada más que decirme, querido viajero. Bueno, sí que si no he mirado a la cámara por si fueras nuevo,
he estado trabajando en esto. Digamos que, bueno, pues realmente pues me enseño a dibujar porque yo soy dibujante y de hecho esto es una ilustración de mis propios libros. Que hablando de eso, se me olvidaba, recuerda que tienes los 3 primeros capítulos, bueno, los 2 primeros capítulos y parte del tercero subidos a mi página web. También está en la descripción, es de fantasía y si buscas otra inspiración para tu libro, ahí la vas a corresponder. Y ahora sí que sí, sin nada más que añadir, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimetus.